¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Ya no hablaré, porque solo a esta hora... No te preocupes, Revi, ahí ándate. Ahí ve poco a poco, ¿no? Entonces, ok, vamos a explicar rápidamente qué quiere decir este pasaje, y vamos a ir analizando algunos versos importantes, ¿no? Empecemos con quién ha creído en nuestro anuncio, ¿no? Evidentemente, este pasaje uno podría decir que alusión directa hace a el Evangelio. Sin embargo, no es exactamente eso. Es un poco más complejo que eso. Si nosotros nos vamos a Isaías 52, nosotros vamos a ver que en Isaías 52 se termina el libro de Isaías, el capítulo, diciendo... sí, aquí. He aquí mi siervo actuará con prudencia y será exaltado, como muchos se asombraron a ti. Desfigurado que de acuerdo a cualquier otro hombre, desfigurado, etc. Los reyes cerrarán ante él, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás había sido oído, ¿no? Entonces, el anuncio es específicamente lo que le sucederá al siervo. Evidentemente, esto es el significado de muerte del Mesías, ¿no? Finalmente, vamos a ir buscando algunas referencias importantes, ¿no? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, y no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos, ¿no? Este pasaje en la Septuaginta se traduce como sin ningún tipo de hermosura física, ¿no? Los que tradujeron la LXX utilizaron un término refiriéndose a un atractivo físico, algo visible, ¿no? Entonces, en tanto era algo presente en el cuerpo de Jesús, muchos han llegado a la conclusión de que es posible de que no haya sido atractivo a la vista para que le busquemos, ¿no? Y de hecho, si ustedes van a las notas de John Gill con respecto a este tema, parece ser que uno de los énfasis que tenía el pueblo judío es que no le veía ningún tipo de cosa especial, ¿no? Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, a Jesús presente frente a ¿cómo se llamaba este? Pilato. Entonces, cuando uno ve, ¿puedes hacer más grandes las letras? Claro. Dame un momento. Uy, demasiado. Ahí está. Disculpan. Uy. Entonces, cuando uno ve a Jesús en Pilato, ¿no? Pilato se pregunta, ¿y este? ¿Quién es este, no? Porque a primera vista Jesús no tenía nada de especial. Y de hecho, eso es lo que intenta enfatizar el texto con esto. Y se enfatiza aún más cuando ustedes van a esto, como raíz de tierra seca.
Si nosotros leemos el capítulo de Isaías 11, que está por acá, ustedes van a ver que dice: tronco de Isaí, vástago que retoñará de sus raíces, refiriéndose al Mesías. Este es uno de los grandes motivos porque tenemos para pensar de que este es el Mesías, ¿no? Como raíz de tierra seca, ¿no? Este brote, este pequeño brote, es claramente el ramo de Isaí que habla la vara del tronco de Isaí y que su vástago retoñará de sus raíces, ¿no? Pero también habla de una tierra seca, la cual es de hecho la tierra en donde nació Jesús. Jesús nace de los hombres sin padre humano, en un pueblito que es Belén, el cual representa absolutamente nada para una persona teniendo a Roma y teniendo a Israel como dos posibilidades muchísimo más fancy que el simple hecho de ir a Belén a nacer y luego quedarse a vivir en Nazaret. O sea, era algo extremadamente, ¿cómo se dice? Extremadamente extraño. Y eso hacía que de hecho no hubiera nada por lo cual uno pudiera decir: este hombre realmente es el que va a ser el Mesías. No, Cuervo, suerte. Entonces, ¿a qué nos referimos ahora? Claramente el pasaje 2 está haciendo una referencia de que no va a tener nada deseable, nada de lo que se pueda rescatar como para nosotros poder decir: este es el Mesías que hemos estado esperando. Aquí, bienvenida, ¿cómo estás? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. De nuevo, reenfatiza lo que arriba se menciona. ¿Y qué se refiere con varón desechado entre los hombres? Jesús claramente fue desechado entre los judíos, pero no solo entre los judíos, sino que fue desechado frente a todo Israel. Despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿no? Persona que, de hecho, iba a sufrir el padecimiento humano. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, este texto hace una alusión. Hola, bien acá haciendo fotos artísticas. ¿Y tú? Todo bien, acá estamos estudiando un pasaje bíblico que, puedo decirlo, mi hermano tiene que predicar el domingo sobre este mismo tema. Entonces, como mi hermano tiene que predicar el domingo sobre este tema, estoy haciéndole un bosquejito rápido, ¿no? Entonces, ciertamente llevó él nuestras aflicciones y sufrió nuestros dolores. Entonces, la interpretación básica de esto es que de hecho Jesús hizo eso. Sufrió nuestros dolores y tuvo nuestras enfermedades. Sin embargo, aquí voy a mencionar algo interesante, porque lo vamos a utilizar un poco más adelante. Si ustedes van a la LXX, a la Biblia Septuaginta, la Biblia en griego más antigua del mundo, este pasaje es de difícil traducción. ¿Y por qué es de difícil traducción? Porque hace cierta referencia o cierta alusión a enfermedades del estilo lepra, ¿no? Entonces, cuando un israelita lee esto, ve que ciertamente llevó nuestra lepra, ¿no? O ciertamente llevó nuestra enfermedad, ¿no? Entonces, esto va a ser importante más adelante y lo tengo que poner ahí por una acotación que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Llaga, lepra, nosotros curados. ¿Me doy a entender? Y aún así, aún me falta comentarles algo, pero ahorita se los comento. Entonces, la idea es que, bueno, no voy a adelantar mucho en eso, pero cuando uno lee este texto, ¿uno qué se imagina? Uno se imagina a una especie de Mesías leproso, enfermo, que tiene una llaga, ¿no? Esa es la idea que intenta recalcar este pasaje. Pero ahorita vamos a reanalizar esto un poquito más. Entonces, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿no? Este texto es importante. ¿Por qué? Porque aquí usa la alusión de la oveja. La oveja es un animal que tiene dos naturalezas, entre comillas, ¿no? En este pasaje quiero decir. Una oveja torpe que se descarría y una oveja que es llevada a un matadero.
Ahorita vamos a leer específicamente lo del matadero. Entonces, la oveja torpe es el pueblo que está apartándose del camino de Jehová. Sin embargo, Jehová cargó en él, en quien, en la raíz de tierra seca. Si nosotros vamos a Isaías 52, dice, en mi siervo, ¿no? En él está cargando los pecados de todos nosotros. ¿Ok? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Entonces, nosotros podemos ver varios ejemplos de cuando Jesús de hecho hizo esto. Entonces, el que yo les di hace poquito, cuando estuvo frente a Pilato, no habló de más, habló lo necesario. Cuando fue entregado al Sanedrín, no habló de más, habló lo necesario. Y cuando murió en la cruz, exhaló palabras, pero principalmente aceptó el castigo. Y de hecho, hay un texto muy importante que dice que él entregó su vida por sí, que él mismo entregó su vida para darse, para darse como sacrificio, ¿no? ¿Sabía hablar griego además del hebreo y del arameo? Sí, muy probablemente sí. Ok. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, ¿no? Este texto de acá, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, también es sumamente importante. Literalmente se dice que iba a morir. Esta persona será cortada de la tierra de los vivientes, será separada de la tierra de los vivientes, será destituida, desterrada, asesinada en la tierra de los vivientes. ¿Por qué? Por la rebelión de mi pueblo. Y eso también es importante. Fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura. Y de nuevo reitera, fue sepultado, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo la maldad ni hubo engaño en su boca. Entonces, esta alusión a los ricos representa mucho. Primero, ¿murió en qué momento? Cuando estaba frente al Sanedrín, cuando estaba frente a Pilato y cuando estaba frente... Bueno, a Pilato no. Cuando él estaba frente a los romanos. Esa era la importancia de Jesús como Mesías, ¿no? Muere entre ricos. Pero no solamente eso, su sepultura también fue dispuesta en un cementerio, sí, pero un cementerio especial. Y no solo un cementerio especial, sino que cuidado por 2 romanos. ¿Me voy a entender? Entonces, es muy específico este pasaje y ocurren cosas demasiado específicas como para ignorar el hecho de que de verdad pueda hacer una alusión a Cristo. Y no hubo engaño en su boca. Esto simplemente quiere decir que es justo, pero evidentemente la idea es esta, ¿no? Quedémonos con que no hubo engaño en su boca. Con todo eso quiso Jehová quebrarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Verá linaje y el linaje vivirá por largos días. ¿Me voy a entender? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir que verá linaje? Linaje escogido, real sacerdocio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No se les hace parecido a un pasaje del Nuevo Testamento? Bueno, evidentemente, tal linaje, si Jesús hablaba otras lenguas, hay pasajes donde lo demuestra, como cuando dice Talit Takumi y Ali. Ok, entonces, verá linaje. ¿Quién es ese linaje que Jesús verá? Somos nosotros, tal linaje que Jesús verá. ¿Y por qué el siervo que supuestamente muere vivirá por largos días? O mejor dicho, el linaje también vivirá por largos días. Sea el linaje o sea Jesús, el personaje activo de este versículo,
vivirá por largos días. ¿Me doy a entender? Linaje escogido, real sacerdocio, tierra santa, etcétera, etcétera, etcétera. Pueblo escogido. Entonces, nosotros somos esto. Y queda aún más claro cuando nosotros vemos el siguiente versículo. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesús ve el fruto de su aflicción, el linaje escogido y queda satisfecho. Esto es sumamente importante porque Jesús queda satisfecho con el linaje que escogió, que es el pueblo de Dios, la tierra por la cual él dio su vida. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, esto de acá es clara alusión al día de la expiación de Cristo, ¿no? Pero ahora sí, con eso hemos terminado. Talita comienza la mega, ¿sí? Con eso hemos terminado lo que es el análisis de pasajes 53 de Isaías. Pero todavía nos queda analizar un poquito más, ¿no? Entonces vamos a ponernos un poquito ponzoñosos y vamos a ir un poco a Isaías 52. Y vamos a leerlo nada más. Despierta, despierta y vístete de tu poder, oh Sión. Bueno, voy a buscárselos mejor en esta app porque ahí se ve súper feo. Isaías 52, ahí da. Vamos a leer Isaías 52 también. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo y levántate, y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor. Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. ¿Y ahora qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean los hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes de los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente harán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegrados juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ellos, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Y dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y este texto es el previo a Isaías 53. Uy, no sé por qué. Aquí. Ahora sí, viene un momento de análisis. Un momento de análisis previo. Viene un momento de análisis previo. Porque ahora sí vamos a meternos en un terreno ponzoñoso, un terreno peliagudo, como podría decir, ¿no? Entonces, resulta de que este pasaje es el famoso y mal interpretado don de lenguas que le dio a los apóstoles para llevar el evangelio a todas las naciones. XD. Bueno, volvemos a la idea, ¿no? Tenemos lo que nosotros podemos llamar. Voy a ponerme nuevo podcast.
nosotros tenemos... aquí está el Quique. Espérate, que no sé por qué hay 3 Quiques. Ahí está. Con la coca ahí. Ya sé qué pasa. Bueno, no importa. Se bugueó ahí, pero luego lo corrijo. Ahí está. Entonces, volvamos a la idea. Isaías 53 habla de el Mesías, evidentemente. Está súper claro que Isaías 53 habla del Mesías. Espérate. Mira. Pero hay israelitas que de hecho no lo ven tan claro como nosotros. ¿Y por qué no lo ven tan claro? Bueno, comenzando porque ocurrió una reinterpretación de Maimónides que en el siglo IX dijo que no, a partir de este punto vamos a empezar a interpretar, bueno, no lo dijo tal cual, pero la gente lo tomó de esa forma. Vamos a interpretar Isaías 53 como Israel. Eso es lo primero. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Porque Isaías 52, ¿verdad? Isaías 52 es un capítulo que habla del siervo. Y si nosotros vamos, por ejemplo, a Isaías 49, nosotros nos vamos a dar cuenta de que el siervo es Israel. Pero luego tú vas a este pasaje y tú dices cosas como, verso 8. Porque fue cortado de la tierra a los vivientes. Y tú dices, ¿en qué momento entonces Israel fue cortado de la tierra a los vivientes? Nunca fue exterminado totalmente. Y de hecho actualmente volvió a ser reunido en Sion. ¿Me voy a entender? Esa es la primera gran dificultad. Y puede ser que sí. Ok, hagamos eso. Pero luego tenemos otro pasaje que dice, haya puesto su vida en expiación. Esta expiación, si ustedes lo van a la Septuaginta, nos damos cuenta que de hecho no habla de ningún tipo de expiación. En el sentido de imputación, sino en el sentido de holocausto por el pecado. Y para que haya un holocausto por el pecado, el sacrificio debe ser santo. Un cordero sin mácula. Y pregúntense ustedes si Israel es un cordero sin mácula. Evidentemente no es un cordero sin mácula. Pero lo peor de todo es que utilizan el término siervo para reinterpretar eso, pero ignoran algo sumamente importante. Como raíz de tierra seca. Esto claramente no puede ser Israel. Esto se refiere a la profecía de Isaías 11, que dice que Mesías. Tronco de Isaí, vástago que retoñará en sus raíces. Claramente el vástago que retoña en sus raíces es este. Y el siervo sí es Israel, pero no es todo Israel. Es el Israel que es vástago. Y ahora, los israelitas luego van y dicen de que Israel no es solamente Israel, sino un Israel particular. ¿Y cuál es ese Israel particular? Ellos dicen de que es el Israel que estaba sufriendo en Babilonia. Y ahora, díganme ustedes qué personaje en Babilonia fue justo, si no solamente Daniel. ¿Y qué es lo que dice Daniel? Hace una oración pidiendo perdón por los pecados del pueblo. ¿Me doy a entender? Daniel no puede ser la persona a la que este pasaje se refiere. Y más aún cuando entendemos de que Daniel muere de viejo. No es arrancado, no es para nada eso. Y finalmente vamos y hay textos como el de la llaga. y preguntémonos nosotros en qué momento Daniel tuvo llaga. Podríamos decir entonces, no se refiere a Daniel, se refiere a los tres amigos de Daniel. Porque ellos tuvieron quemaduras, pero claramente fueron cubiertos de esas quemaduras. Canal cristiano. Sí, por supuesto. Hola, reloj. Bienvenido. Entonces, evidentemente no puede referirse a Israel. Y no tiene ningún tipo de sentido que esto sea así. Pero luego de eso nosotros vamos y hay cosas tan específicas como decir que él muere entre dos ricos. ¿No? Y finalmente tenemos un capítulo como el del linaje que vivirá por largos días. Esto en la cosmología, no, en la interpretación del Mesías de Israel es imposible. Así que tampoco puede referirse a un Israel futuro. Tiene que referirse a un Israel actual. Y finalmente, hay una última interpretación más que los israelitas también hacen. Y es específicamente decir que, bueno, no se puede referir a todo Israel en su conjunto. Se puede referir a unos cuantos en Israel particulares. Y de nuevo, mismo problema, no hay unos cuantos en Israel particulares, porque luego la Biblia en Eclesiastés y en Salmos dice no hay ninguno justo, todos se descarriaron, todos son santos, y no, ninguno es santo y ninguno hace el bien, ni busca a Dios. Entonces, ahorita, Rulo, estamos hablando de Isaías 53, no sé si tú estarás familiarizado
con Isaías 53, o si tienes algún contexto religioso, pero básicamente, ahí, si quieres únete al Discord. Básicamente lo que nosotros hacemos es interpretar un pasaje que habla sobre Jesús, ¿no? Solamente que los judíos actuales, para evitarnos el problema de que este versículo que hace clara alusión a Jesús, es clara alusión a Jesús, bueno, fue cambiado por los israelitas para que sea Israel. Sí, Paco, tenemos Discord de André. Fue cambiado por Israel, pero en el fondo tal interpretación no tiene ningún sentido. Pero bueno, incluso si tuviese sentido, y si tuviese eso, no es la interpretación histórica que se ha hecho a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a... ¿qué es Discord? Discord es una aplicación muy chida. No, entonces, si nosotros vamos a el mismo Sanedrín, Talmud babilónico, año por lo menos 300 antes de Cristo, no, después de Cristo, ¿qué dice aquí? Ciertamente llevó nuestras enfermedades, él soportó nuestros dolores, pero lo tuvimos por herido de Dios y abatido. Están utilizando Isaías 53, verso 4, como un texto para decir que Isaías 53 es específicamente del Mesías, y no solo eso, sino que todo el capítulo 98 del Sanedrín habla del Mesías. Entonces, claramente los israelitas tenían la interpretación de que Isaías 53 era del Mesías. La reinterpretación de Maimónides no está justificada. Y no solo eso, sino que... Warrior Yuhu, primer directo del mes de la cancelación. No, F. A judíos ortodoxos, correcto. Isaías al parecer es clave. Y de hecho, muchos israelitas ven en este libro, en Isaías 53, algo de suma obviedad de que es Israel, pero luego lo analizas realmente lo que quiere decir ese pasaje y tiene muchas implicaciones muy fuertes. Y si ustedes van al pensamiento histórico de los israelitas, ha quedado sumamente claro de que Isaías 53 es un pasaje profético. Y nosotros vamos a Isaías 53 acá. Vamos a bueno, no estamos específicamente en Isaías 53, pero nosotros vemos cosas y se preguntarán ¿por qué es que los israelitas no consideran a Jesús un Mesías en este sentido? Bueno, porque vamos a ver si lo encuentro. Mira, volvemos a este pasaje de Isaías 53 que dice, y lo voy a leer: a propósito del Mesías, la Gemara pregunta, ¿cuál es su nombre? La escuela del rabino Sheia le dice, Shiloh es su nombre, porque como está escrito, vendrá Shiloh. Génesis 49:10. La escuela del rabino Yanai dice, Gino es su nombre, como está escrito, que su nombre perdure para siempre, que su nombre continúe, Gino, mientras dure el sol, y bendíganse los hombres. La escuela del rabino Anina dice, Anina es su nombre, como afirma, porque no te mostré favor, Anina, Jeremías 16:13. Y algunos dicen que Manahem ben Hiskak es su nombre, como se afirma, porque el consolador Manahem, que debería aliviar mi alma, está lejos de mí. Y los rabinos dicen, el leproso de la casa del rabino. No, el leproso de la casa del rabino Yehuda Hanasi es su nombre. Como está dicho, ciertamente nuestras enfermedades él soportó, nuestros dolores soportó, pero lo tuvimos por herido de Dios y abatido. Uno de los grandes títulos que tenía el Mesías antes de su venida, o antes de que Cristo viniera a la vida, es el leproso de la casa. ¿Y por qué tenían este título? ¿Se acuerdan que yo les había explicado que en Isaías 53, capítulo 4, esta idea ciertamente llevó nuestras enfermedades? Este verso, para un israelita, hacía mucho ruido porque se puede traducir como tenía cierta alusión a la lepra. Y luego nosotros bajamos un poquito más y vemos aquí
llaga. Para un israelita del periodo, este pasaje podía ser usado como un título para el Mesías, porque ellos pensaban de que, de hecho, el Mesías podía venir con una llaga. Y ahora vamos a meternos un poquito en pensamiento israelita, para entender bien este pasaje. Tenemos el pensamiento israelita. ¿Y qué eran los que pensaban israelitas? Si ustedes van al Talmud babilónico, Sanedrín, bueno, Talmud babilónico, Sanedrín, capítulo 98, ustedes van a irlo leyendo todo lo que puedan y ustedes van a ver cosas como esta, ¿no? El rabino Yohanan dice: el hijo de David vendrá solo en una generación que sea completamente inocente, y en cuyo caso serán merecedores de la redención, o en una generación que sea completamente culpable, y en cuyo caso no habrá alternativa a la redención. Él puede venir en una generación que es completamente inocente y dirá: y tu pueblo también será todo justo y heredará en la tierra para siempre. Y él puede venir en una generación que es totalmente culpable, como está escrito, y no vio a nadie, y se asombró de que no hubiera intercesor, ¿no? Y luego empiezan a discutir sobre esto, y dicen cosas como, aquí dice: entre dos representaciones de la venida del Mesías, ¿a qué hará referencia a esto, por cierto? Ahí te lo vamos a comentar. Está escrito: vino con las nubes del cielo, uno semejante a un hijo del hombre, y le fue dado gloria y reino. Su dominio es dominio eterno. Y está escrito: he aquí, tu reino vendrá a ti, es justo, victorioso, humilde, y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino de asna. El rabino Alexandri explica: si el pueblo judío merece redención, el Mesías vendrá de manera milagrosa con las nubes del cielo. Si no merecen redención, vendrá humilde y montado en un burro. El rey Sapor de Persia le dijo burlonamente a Shemuel: tú dices que el Mesías vendrá en un burro, le enviaré el caballo de montar. ¿Qué tengo? Y le dijo: ¿tienes un caballo de 1000 colores? Como el burro así como el burro del Mesías, seguro que su burro será milagroso, ¿no? Entonces, este texto, primero, es importante por dos cosas. Meseredor. Tramoyas. Hola, Tramoyas. Este texto es importante por dos cosas. La primera es porque nos hace ver una dualidad. Y ellos claramente tenían en vista dos venidas diferentes del Mesías. Como nosotros. Claramente, el Sanedrín estaba discutiendo sobre que el pueblo de Israel, el Mesías, venía de dos formas diferentes. Montado en un pollino y venía desde el cielo. Y si ustedes siguen leyendo el pasaje del Sanedrín 98b, A y B, van a ver más cosas así. Ellos van a decir: no, ¿cómo conciliamos esto? Y hubieron dos formas de conciliar esto. Una, que es la que proponen aquí, y otra que se ve en los rollos de Qumran, en los rollos del Mar Muerto, ¿no? Entonces, los israelitas, desde el principio de los tiempos, bueno, desde que existe el Sanedrín, básicamente, desde los rollos de Qumran, llevan discutiendo el tema del Mesías. Pero ellos veían dos Mesías diferentes. Entonces, en este Sanedrín se ponen a discutir y empiezan a decir: vemos dos Mesías diferentes, ¿qué tenemos que hacer? Entonces ellos decían: bueno, si es un Mesías, o sea, si nosotros somos santos para cuando llegue el Mesías, entonces vendrá rápido. Pero si somos pobres en espíritu, entonces vendrá tardísimo. Si somos santos, vendrá del cielo. Si somos pobres, vendrá en un burrito de colores. Si somos santos, será completamente sano. Si somos impuros, tendrá lepra. Si somos santos, entonces vendrá como un redentor a darnos salvación. Si somos necios, entonces no nos dará redención. Si somos santos, vendrán castigos. Si somos pecadores, vendrá sin castigo. Y miren lo interesante que es esto. Aunque ellos tenían bien esto, de que habrían diferencias con respecto a esto, ellos jamás, de los jamases, se hubieran imaginado que Jesús iba a morir. Y estaban dispuestos a decir que incluso Jesús podría tener lepra, que es la enfermedad más horrible que puede haber. Incluso decían antes que tenía lepra a que iba a morir. Y de ahí la importancia de por qué ellos empiezan a redefinir todas estas cosas, porque ellos jamás se hubieran imaginado a un Mesías muerto.
como es el caso de nosotros. Aun cuando Isaías 53 lo dice textual. Porque ellos no se lo esperaban. Los tomó completamente por sorpresa, ¿no? Kenneth Carballo. Kevin, venga, salud. Sí. Entonces, esa es la dualidad del Mesías. Para los judíos del año 300. Ellos decían, bueno, ¿cómo vamos a solucionar el problema de que parecen que hay dos venidas? Nosotros creemos que solo hay una venida. Entonces, tenemos que conciliar esto. Entonces, ellos decían, si somos santos, vendrá una venida. Si somos pecadores, vendrá otra venida. Nunca, jamás se hubieran esperado que Jesús vendría 2 veces, como nosotros lo creemos. Y ahora, eso es con respecto al Talmud babilónico. Ahora vamos a ir con respecto a los rollos del Qumran. Los rollos del Qumran. No sabía que render un peluche. Ahora sí, me compré este peluche en un almacén. En un almacén que está en mi anterior casa. Por ahí. Y estaba bien bonito. Entonces nos lo llevamos y lo puse aquí de como avatar. Pero bueno. Ahora sí, vamos a los rollos del Qumran. ¿Qué es lo que entendían los israelitas con respecto a esto de la agrupación del Qumran? Dice lleno que se va a descargar se va a descargar Twitch. Arre. Está bien. Entonces, los rollos del Qumran. Me puse nervioso. Sí, ya me puse nervioso, ¿viste? Ahora me están viendo gente de mi iglesia. Si digo herejías, me excomulgan. No, mentira. Entonces, los rollos de Qumran decían, ok, no puede ser entonces que si pecamos vendrá un Mesías diferente y si estamos vivos. Ya entendimos que andaban con el peluche. Ya viste. Vendrá un Mesías diferente si somos buenos, si somos pecadores vendrá otro Mesías. Eso para los del Qumran no tenía sentido. Entonces ellos plantean una hipótesis completamente diferente y dicen, ok, van a haber 2 Mesías diferentes. Y estos 2 Mesías diferentes, uno va a reinar y el otro va a morir. Y ahora sí, ahí sí es fácil de conciliar. Va a venir un Mesías, un Mesías completamente diferente y se va a morir. ¿Y a qué hacían alusión cuando decía que se iba a morir? A Isaías 53. ¿Me doy a entender? Siempre, desde el principio, se ha entendido a Isaías 53 como el Mesías. Nunca se había interpretado a Israel como el personaje de Isaías 53. Jamás. Esa interpretación es de los judíos actuales, de los israelitas actuales. Están extremadamente alejados de lo que sus padres realmente les habían enseñado. Porque desde siempre se había entendido esto, aunque no se entendiese completamente la idea, porque ellos jamás se hubieran imaginado que Jesús iba a morir y jamás se hubieran imaginado 2 venidas. Aún así, ellos tenían las pautas básicas para poder alcanzar esta información. Y nosotros lo vimos tanto en el Talmud babilónico como lo vimos también en el pasaje de Isaías, en los rollos de Qumran. Así que, me sirve. Así que, ¿qué es lo que nosotros debemos sacar de esto? Evidentemente que, primero, la interpretación israelita sobre Isaías 53 es bastante pobre. Y de hecho, si utilizamos las palabras de aquel que reinterpretó estos pasajes, Maimónides dice que el Mesías los va a alejar de vuestros padres. Y eso es lo que está haciendo Maimónides. Los está alejando de las interpretaciones de sus padres. Los está alejando de lo que ellos habían creído. Y luego los judíos dicen que no, Jesús no puede ser el Mesías de Isaías 53 porque el pasaje dice que como cordero vino, como cordero enmudecido, ¿no? Entonces, tú te pones a pensar y tú dices, bueno, si ese es el nivel, claramente es que necesitan ese tipo de cosas para expresar eso. Porque Jesús habló cuando estuvo en la cruz, significa que ya no es el Mesías. No, claramente no, porque luego, ¿qué es lo que dice el texto? Frente a Pilato, no habló. Cuando fue entregado a Sanedrín, no habló. En el recorrido a su muerte, no habló. ¿Qué exhaló al final de su vida? Un salmo. Entonces, ¿dónde está el cordero que está gritando? En ningún lado.
Yo lo que veo es un cordero enmudecido. Y luego le sale en contra, porque si ese es el nivel que ellos quieren tener, israelitas quieren tener, cuando hablan del Mesías, y que por qué no puede ser esto, bueno, entonces, ¿dónde está la expiación del pasaje 10? ¿Y dónde está el capítulo 8? Israel destruida. No lo está en ningún lado. No puede ser Israel, bajo ningún concepto. Isaías 53 es la máxima profecía respecto al Mesías, y no solo es la máxima profecía respecto al Mesías, sino que es la más... Ajá, correcta. Piti lo dice bien. No solo es la máxima representación del Mesías, sino que es la mayor profecía que desde todo el tiempo ha sido tomada como ejemplo del Mesías que vendrá a darnos redención. Y es la profecía más grande de todas. ¿Y por qué es la profecía más grande de todas? Porque es aquella que es tan específica que solo puede ser una persona, y esta persona es Cristo. ¿Me voy a entender? De ahí la importancia de por qué se tuvo que reinterpretar este pasaje, porque si no se hacía esto, entonces se seguía necesariamente que Jesús es el Mesías, ¿no? Y ahora, yo lo expliqué rápidamente y lo voy a repetir. Uno de los pasajes que más ruido hace sobre esta interpretación es específicamente el de la sepultura. Más Jesús con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Cuando Jesús muere, ¿dónde muere? Frente a romanos y frente al Sanedrín. No hay nadie más rico que ellos. ¿Dónde está entonces la riqueza del Israel perdido? Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, fue completamente justo. ¿Dónde está la justicia de Israel? En David, en Daniel. Daniel dice que es pecador. ¿Quién es el Mesías según ellos? No hay nadie. No se puede. Se sigue necesariamente que Jesús es el Señor. ¿Me doy a entender? Y así como termina, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Se justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, llevando para ellos salvación eterna. Y con los fuertes repartirá sus despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y le fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús es aquel que evidentemente nos va a dar la salvación que necesitamos. ¿Me doy a entender? Y luego vamos al pasaje que yo siempre termino, segunda de Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Segunda de Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 6. 6 al 11. Quien no escatimó ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se entregó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Tú vas a Isaías 52, versículo 13, y que dice: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto en lo alto. ¿Qué referencia más clara no podemos tener? ¿Me doy a entender? Jesús es el Mesías de Isaías 53 e Isaías 52, aquel que es exaltado y prosperado frente a todo hombre. Y para poner un último clavo en la tumba de la idea de que Israel es Isaías 53, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Dónde están los reyes guardando silencio frente a Israel? Pero vas a Filipenses 2:11 y dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No hay forma no hay forma más fácil de expresar esto. Veamos. Isaías 53 habla del Mesías. ¿Me van a entender? Ahora sí.
eso ya es, llevamos 40 minutos. Entonces yo creo que es buen momento para ir cerrando la idea, ¿no? Ya saben, yo no soy de hacer oraciones de salvación acá porque Twitch lo prohíbe y no quiero tener problemas con Twitch. Pero evidentemente ustedes tienen el Discord. Si hay alguno nuevo, metes al Discord y ahí conversamos, ¿no?